Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan 13. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: A quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida. Era ya de noche. San Juan 13, versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Por qué dice aquí se conmovió en espíritu? ¿Y qué es lo que había dicho? Habiendo dicho Jesús esto. Sí, para eso tenemos que ver lo que decían los siguientes versículos arriba. Por ejemplo, en el versículo 17 decía: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Se refiere a si entienden el ejemplo que les dio. Jesús les mostró ejemplo de humildad, ejemplo de servicio, ejemplo del corazón de uno que viene realmente a servir. Él siendo hombre con autoridad, teniendo autoridad, pero él se sacó el manto, dice, el manto que representa la autoridad, y les sirvió a ellos, les lavó los pies. Nosotros habíamos hablado en el culto pasado que eso es símbolo de humildad, porque el último siervo es quien hace estas cosas. Entonces el versículo 18 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y comer pan con Jesús representa compañerismo, intimidad. Y el rey David también había declarado esta palabra, ¿no? En Salmos 41:9, que él también tenía muchos compañeros que se habían rebelado contra él, se le habían levantado encima. Y el versículo 19 dice: desde ahora os los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces una persona, Jesús, ¿en nombre de quién está viniendo? Está viniendo en nombre de Dios, trayéndonos la palabra, trayendo el corazón de Dios. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de rescatarnos de este mundo, rescatarnos. Él está buscando su oveja perdida. Por eso durante los 3 años que Él estuvo compartiendo la palabra, mostrando las señales, Él ha hecho entender al pueblo que Él realmente venía de parte de Dios. Entonces las pruebas eran todas las señales que Él hizo. Muchas veces Él declaró que si no me creen a mí, crean las señales, crean las pruebas. Así Él había declarado. Pero ¿qué pasa? A pesar de que Él ha hecho tanta prueba, tantas señales, muchos no podían creer en Él. Por eso dice acá el versículo 21, habiendo dicho esto, ¿qué cosa? El que cree en mí, cree también al que me envió. El que ve las cosas que yo hago, mayores cosas hará también, ¿no? Eso más adelante dice. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Que hay entre
los discípulos uno que no cree. ¿Qué le parece a ustedes? Para Dios es triste saber que a pesar de que Él ha hecho todo por nosotros, a pesar de que ha hecho todas las cosas, algunas personas no creen, algunas personas no entienden su palabra, algunas personas no comprenden la Escritura, algunas personas a pesar de eso sigue siendo duro, sigue siendo rebelde, se opone a la verdad. Eso es lo que le causa dolor y tristeza a Dios en su corazón. Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿A quién se referiría a ese discípulo que Jesús amaba? Y la pregunta también es, ¿por qué aquí está escrito que Jesús amaba a este discípulo? Nosotros sabemos que este discípulo es el mismo que escribió este libro de San Juan, el apóstol Juan. ¿Cómo él pudo entender de que él era un discípulo amado por Jesús? ¿Eso quiere decir que Jesús a él solamente le amaba y a los demás no? No, de ninguna manera. Él está entendiendo que él pudo experimentar el amor de Dios. Él es un discípulo que pudo sentir en carne propia, en la vivencia, el amor tan grande que Dios tiene. Nos recordaremos que el apóstol Juan fue quien escribió el libro de Apocalipsis. Cuando él estaba preso en una isla, él fue el único apóstol también que murió en vejez, que cumplió los días. La mayoría de los discípulos murieron trágicamente, se puede decir. Entonces él también es uno de los discípulos que ha visto todas las cosas que va a ocurrir, que ocurrieron, que ocurre y que ocurrirán. Dios le reveló a él todos los misterios hasta finales. Por eso él puede entender, esto realmente es un amor tan grande. Hermano, nosotros sí vemos también hoy en día la Escritura. Nosotros estamos viviendo en un tiempo en que podemos ver todas las cosas. Prácticamente yo puedo decir que estamos viendo los tiempos finales. Estamos viendo los últimos tiempos, las cosas proféticas cumplirse. Israel que había sido llevado cautiva y había la promesa que iba a volver, que iba a regresar. Ahora Israel está restableciéndose. Estamos viendo cómo muchas personas están volviendo a la Escritura, volviendo a la verdad, dejando ya las tradiciones de tantos años de confusión, tantos años de religiosidad. Estamos viendo realmente cómo mucha gente, a pesar de haber estado engañada muchos años, Dios le está abriendo otra vez el corazón, dándole luz para que ellos puedan creer otra vez la palabra. Nosotros podemos decir entonces que somos discípulos amados, porque Dios nos está revelando estas cosas. Por eso Juan se sentía discípulo amado. Versículo 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y hay que entender la manera en que ellos hacían su cena. ¿Por qué está recostado en el pecho? Porque ellos, la cena para los judíos es una reunión muy, muy relajante, o sea, un momento donde ellos se relajan, donde ellos, ¿cómo les puedo mostrar? No les puedo mostrar por grabación, pero ellos están recostados, cómodamente estirando el pie. No es como nosotros que nos sentamos así todo en silla formalmente, ¿no? Ellos recostados, agarrando ahí la comida. Ahí ellos no tenían plato cada uno, sino que ellos todos agarraban de la misma olla, del mismo cacerola. Es realmente un momento de compartir, una intimidad grande. Por eso la cena es algo especial para los judíos. Por eso estaba recostado, ¿no? Así. Después, el versículo 25. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y acá quiero que compartamos un poco esta parte. ¿Por qué Jesús mojó el pan y se lo dio a Jesús? En aquel tiempo, cuando ellos hacían su cena, su almuerzo, ellos comían todo de una misma olla, de una misma cacerola. Y cada uno tenía su pan. Y la manera que ellos comían es mojaba el pan, metía el pan así en la olla y comían. Metía el pan y comían.
Entonces, ¿qué representa que vos mojes el pan que estás usando para comer, y le pase a otra persona? ¿Qué representa eso? Tal vez hoy en día nosotros miraríamos eso como algo feo, algo malo. Pero para el judaísmo eso representa: yo quiero compartir contigo. Yo quiero ser uno contigo. Yo te amo, yo te aprecio, yo estoy dando mi vida por ti. Nosotros también vamos a pensar, nosotros los paraguayos que tenemos la costumbre del tereré. El tereré generalmente, ¿con quién tomamos? Con la persona amiga, con la persona a quien compartimos amistad, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Jesús está haciéndole entender a Judas al pasarle el pan mojado? Te odio, no te quiero más, tú eres el culpable, tú eres la causa de mi desgracia. Muchas personas piensan así. No. Yo, a pesar de que vos me estás engañando, a pesar de que vos me vas a vender, Judas, yo sigo teniendo misericordia hacia tu vida. Jesús, que había dicho en San Juan capítulo 12, yo no he venido a juzgar, sino a salvar. Él vino para que todos puedan encontrar la verdad. Esto quiere decir que vos que me estás escuchando, ¿no? Vos que hermanos, están ustedes acá escuchando, aunque vos en tu corazón tenés que: yo hice muchas cosas terribles para Dios, yo hice cosas que Dios no tiene perdón, yo hice cosas que realmente a Dios no creo que Dios me perdone, aunque vos así tengas ese corazón, pero el corazón de Dios no es así, el corazón de Jesús no es así. Él tiene un corazón abierto hacia nosotros, Él tiene un corazón de darnos su gracia continuamente. Él tiene un corazón de decir: a pesar de que vos tenés un corazón enemistado conmigo, yo tengo toda la voluntad para salvarte. Eso representa el pan mojado. Imagínense el corazón de Judas. Si Jesús hubiera tenido mal corazón con Judas, primero no le hubiera puesto para que sea cobrador, sea, ¿cómo se dice?, el tesorero. Porque ustedes piensan que Jesús no sabía que Judas robaba el dinero. Judas robaba el dinero. Judas tenía un corazón contrario a la palabra, contrario a la ley, contrario a los escritos de Dios. Pero a pesar de eso, Jesús tenía misericordia. Por eso dice que las misericordias de Dios son infinitas, son nuevas cada mañana también. Entonces Dios te está abriendo las puertas, Dios te está dando la posibilidad de poder hacerte uno con Él. Entonces te está dando a vos la decisión. A pesar, escúcheme muy bien, a pesar de que Jesús ya sabía que Judas le iba a entregar, igual Él estaba dando una oportunidad. Quiero leer aquí el libro de Apocalipsis. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Muy importante entender este versículo. ¿A quién va dirigido esta palabra? Acá dice el mensaje a la Odisea, a un grupo de personas que ya había conocido la palabra, que ya había escuchado la palabra y que ahora le toca oír su voz y abrir la puerta. Abrir la puerta representa abrir el corazón. En Hebreos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso está hablando. Si hoy Dios te está hablando, significa que está oyendo su voz, está escuchando su mensaje, está escuchando su misericordia. No cierre tu corazón. Judas no era un discípulo nuevo, no era un inconverso como muchas personas piensan. Era una persona que estaba 3 años con Jesús, que había visto los milagros, que había aprendido la sanidad, que había visto cómo Jesús había hecho muchas señales, que había oído la predicación, que había todas las cosas él experimentó. Pero ¿qué fue lo que pasó? Su corazón estaba cerrado. La puerta de su corazón estaba cerrada. ¿Por qué causa, hermanos? Porque su corazón estaba enfocado a lo terrenal. ¿Se acuerdan que le dijo a Pedro? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando una persona enfoca su corazón hacia el mundo, hacia lo terrenal, la palabra no llega a su corazón. Y por más que Dios quiere tener misericordia de él, igual se cierra. Aquí está escrito: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Cuál creen ustedes que es la voz de Dios?
¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo durante mucho tiempo con los discípulos? ¿Qué le estaba enseñando? ¿Qué le estaba mostrando? La Escritura, las leyes, los mandamientos. Si alguno oye esta palabra, no cierre su corazón. Y si me oye, abriré y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa cenar con Jesús? Tener compañerismo, tener unidad, hacerse uno con él. Hermano, al recibir vos su palabra, está recibiendo todo su amor, todo su corazón, toda su bendición. Él está dejando a un lado todas las culpas. Él no está mirando tu condición. ¿Se acuerdan cuando llegó el hijo pródigo? ¿En qué estado él estaba? En un estado de inmundicia. Pero cuando él llegó al Padre, ¿qué es lo que hizo el Padre? Preparó banquete, preparó una fiesta, preparó una celebración grande, porque el Padre estaba contento de que su hijo haya vuelto a casa. ¿Recuerdan que le dijo el Padre, el Hijo? He pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Cierto, ha pecado. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley de Dios, transgredir los mandamientos de Dios, haber abandonado la casa del Padre. ¿Qué es la gracia? Que a pesar de todo eso, el Padre te recibe. El Padre sacrifica el becerro gordo para recibir a su Hijo. Dios también, a pesar de todos nuestros pecados, nuestra incredulidad, nuestra desobediencia a Él sacrifica a su Hijo para recibirnos y tener banquete con nosotros. Esto, hermanos, está representando lo que Jesús está haciendo al pasarle el pan mojado a Judas Iscariote. Otro versículo que quiero compartir, Proverbios capítulo 15, versículo 15. Proverbios capítulo 15, versículo 15, dice así: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Fíjense lo que está escrito aquí en Proverbios. Todos los días del afligido son difíciles. ¿Quién es el afligido? La persona que está solo, triste, abandonado, sin guía, sin esperanza. ¿Sus días acaso son fáciles? Una persona que no tiene realmente rumbo, dirección, ¿sus días son fáciles? Ay, un día más, otro día más. Qué difícil la situación, qué difícil nuestra vida. Realmente se complica para muchas personas esas cosas. Realmente vemos que es complicado la vida de muchas personas. ¿Pero qué dice la Biblia? Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento, ¿qué dice aquí? Tiene banquete continuo. ¿Qué es banquete continuo? Dios continuamente le está dando su gracia, su misericordia, su unión con Él. Corazón contento es. Significa que continuamente está. Por eso nosotros cuando hoy estamos escuchando la palabra, este tiempo de reunirnos es un tiempo de banquete, tiempo especial, tiempo en que podemos compartir unos con otros. Hay muchos hermanos que les gusta, no, yo solo nomás en mi casa, así nomás. Ese no es compartir. Por eso Jesús encomendó reunirnos cada Pesaj, cada Pascua, y hacer una cena y tener un banquete celebrando que Él nos había redimido, que Él nos había rescatado. Ese es el objetivo de la reunión de Pascua, de la cena de Pascua, de lo que hoy en día se llama la Santa Cena. Nuestro corazón esté contento y alegre porque hemos sido redimidos del pecado, porque Él ha hecho un pacto con nosotros, Él ha hecho una promesa con nosotros, y ese es el motivo de celebración. Bueno, otro versículo, Cantares 2, libro de Cantares, capítulo 2. Cantares capítulo 2, versículo 4. Dice: me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. ¿Qué significa la casa del banquete? En la Biblia, cuando se refiere a la casa del banquete, se está refiriendo a el lugar de reunión. En aquel tiempo era el tabernáculo en que se reunían. Después Dios estableció el templo. Entonces el templo, lo valioso del templo no era el edificio, no era el edificio lo que Dios considera. ¿Recuerdan cuando los discípulos dijeron, ¿qué te parece este edificio? ¿Qué te parece esta construcción? ¿Qué había dicho Jesús? Todo esto será
derribado piedra sobre piedra. Y además cuando Jesús viene al templo y encuentra que se había hecho negocio, comercio, corrupción, Él dice, acá se ha convertido en una cueva de ladrones. El edificio no es lo que Dios considera el lugar de reunión. La reunión es lo que Dios considera lo importante. Entonces, cuando dice que me llevó a la casa del banquete, casa de reunión, casa donde Dios nos une. Por eso cada vez que nos reunimos, hermanos, para compartir la palabra, para escuchar su escritura, es como que estuviéramos teniendo un banquete, casa de banquete. ¿Y cuál es el objetivo de reunirnos en la casa del banquete? Que dice ahí, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. La bandera representa manifestación, muestra, prueba. Es lo que, su señal se puede decir, su señal. La señal que me dio a mí, la prueba que me dio a mí en el banquete fue su amor. ¿Por qué dice así? ¿Por qué nosotros nos reunimos para compartir la palabra? Porque experimentamos el amor de Dios. ¿Y a qué se relaciona el amor de Dios? Que a pesar de que nosotros éramos corruptos, a pesar de que éramos pecadores, Él muere y da su vida por nosotros. Eso, hermano, significa. ¿Para qué iba la gente al tabernáculo de reunión? ¿Para qué iba la gente al templo? Para escuchar las leyes de Dios, las palabras de Dios, los mandatos de Dios, y para ver también los sacrificios que Dios hacía por los pecados del pueblo. Eso, hermanos, es banquete continuo y que nos da alegría. Entonces Dios así nos está explicando. Otro libro más, el libro de Isaías, capítulo 25. Isaías 25. Vamos a ver qué dice ahí Isaías 25. Isaías 25, versículo 6. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, ¿qué dice ahí? Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Cómo lo está explicando acá el libro de Isaías, no? Dios va a hacer con nosotros y con todos los pueblos. Fíjense ahí la palabra con todos los pueblos en este monte. Cuando se refiere a este monte se refiere a su tierra prometida. ¿Qué dice ahí? Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos. Vino representa la alegría. Refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Hermanos, Dios, ¿qué quiere con nosotros? Dios quiere unirnos para hacer celebración. He aquí yo toco y abro, llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré con él y cenaré con él. Dios quiere compartir con nosotros. Dios quiere compartir con su discípulo. Dios quiere darle su gracia. Pero lastimosamente muchas personas han rechazado esa gracia. ¿Qué ha hecho, hermanos, que Dios, que el corazón de Judas Iscariote, volvamos a San Juan, capítulo 13, ¿qué ha hecho que el corazón de Judas Iscariote esté tan endurecido? ¿Qué impide que una persona pueda endurecer tanto su corazón? No entiende la palabra, no capta la palabra. Fíjense, el versículo 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Después del bocado, cuando comió, ¿qué es lo que Judas tenía que entender? Jesús realmente me está queriendo dar esperanza. Jesús quiere salvarme de esta cosa que me está viniendo, de este pecado que está a punto de gobernarme. Pero cuando vos tenés tu corazón endurecido, eso es lo triste de muchas personas. Y esto les quiero decir. Hay muchas personas que continuamente niegan a Dios, no escuchan la palabra, y fácilmente le dan más importancia a cualquier cosa que a la palabra. No, hoy tengo cosas que hacer, hoy estoy muy ocupado, hoy tengo mi tarea, cualquier cosa es más importante que compartir la palabra con los hermanos, que escuchar la palabra con los hermanos. Está bien que uno esté compartiendo la palabra, pero Dios quiere que, como dicen en Salmo, ¿no? Dios quiere que los hermanos habiten juntos en armonía. En la armonía aprendan la Escritura, aprendan el poder de Dios, aprendan la guía de Dios. Eso Dios quiere. Entonces, ¿por qué Satanás entra en el corazón de una persona? ¿Se acuerdan cuando los israelitas desecharon la palabra de Dios en número 21? Estamos hastiados de este pan tan liviano.
¿Qué representa el pan ahí en la Biblia? Representa la palabra de Dios. Realmente ellos no es del pan que estaban hastiados, de caminar para Dios, de seguir a Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Dieron lugar a la serpiente, dieron lugar a Satanás. Ya que ellos están hastiados de las cosas de Dios, ¿quién entonces puede gobernar su vida? ¿Quién empieza a controlar? ¿Quién empieza a manejarlo otra vez? El diablo. Por eso fue enviada la serpiente ardiente, mordía y moría mucho pueblo. Rechazar la palabra de Dios es aceptar que Satanás venga y se apodere de nuestra vida. Que el diablo otra vez nos gobierne, como a Eva. Eva rechaza la palabra de Dios, entonces Satanás puede entrar en su corazón. ¿Y qué es lo que produce Satanás en nuestro corazón? La muerte, la separación de la palabra. Quiero leer un capítulo, Marcos capítulo 6. Marcos, cuando Jesús hablaba acerca de este punto, del corazón endurecido. Marcos capítulo 6, versículo 52. Fíjense lo que dice ahí. Vamos a leer un poquito más arriba, versículo 49. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Versículo 52. Salmos, estamos viendo Marcos 6, 52. Porque aún, ¿qué dice ahí? No habían entendido lo de los panes. ¿Y por qué dice? Por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aunque Dios le mostraba señales, aunque Dios le mostraba prodigios, milagros, el corazón endurecido no puede entender la palabra de Dios. No puede entender la verdad de Dios. Eso es muy triste hoy en día que está ocurriendo con muchas personas. Versículo 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué les dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, para que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Se dan cuenta que Jesús no le delató a Judas, no es que le acusó, vos me vas a entregar, vos sos el que me vas a entregar. Nadie entendió lo que pasó ahí. Podemos entender entonces que acá donde dice el versículo, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué les dijo esto. Podemos darnos cuenta que entonces Jesús personalmente le habló esto a Judas. Judas, bueno, ya que no aceptas mi amor, ya que no aceptas mi redención, bueno, lo que tienes que hacer, hazlo. Le dio la autoridad. Por eso algunas personas no entienden por qué Dios le permite. ¿Por qué Dios me permitió hacer estas cosas? ¿Por qué Dios me dejó hacer estas cosas? Ya que vos no querés escuchar la voz de Dios, ya que vos no querés seguir el camino de Dios. Entonces Dios te deja hacer tu deseo, Dios te deja hacer tu corazón. O sea que Dios te permite entonces que seas destruido. Eso es muy interesante entender muy bien. No piensen ustedes que no, Dios me va a cortar en el último momento. No, ya que vos decidiste rechazar la gracia, rechazar la misericordia, rechazar el amor de Dios, entonces Dios te va a dejar vivir como quiere, hacer lo que quiere. Fíjense, vamos a leer una parte en el Antiguo Testamento, la primera de Samuel, lo que dice acá sobre los hijos de Elí. Primera de Samuel. Estos eran unos muchachos que no seguían la voz de Dios. Dicen lo que dice la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice así. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. ¿Qué es lo que te hace impío? ¿Qué es lo que te hace realmente rebelde contra Dios? No tener conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, Dios nos está dando la oportunidad de conocer su Escritura, conocer su palabra, y eso nos saca de la impiedad. Impiedad significa oponerse a la palabra de Dios, rebelarse contra la palabra de Dios. A eso se le llama impiedad. Y versículo 17, por ejemplo, dice, era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor, por causa de que ellos no tomaban en serio el trabajo que Dios le había encomendado. Las personas, que dice ahí, no tomaban en serio las ofrendas de Dios. Menospreciaban, dice.
No, maravilloso, ya está la culpa, que bueno en la iglesia así, ahí los hijos del hilo son desastres. Bueno, versículo 25, esta es la exhortación que le da el Padre. Si pecare el hombre contra el hombre, eso, Elí le está exhortando a sus hijos. Los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Y qué dice ahí? Porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Hermano, esto es muy grave. Cuando vos ya no queremos oír la voz de Dios, ya no querés tener conocimiento de Dios, ya no querés saber más nada, bueno, Dios, déjale nomás que haga como quiere. Ya está resuelto ya. Ellos tienen que morir. Por eso, no es que estamos hablando, entonces va a caer maldición. No, acá, Dios no echa maldición. La maldición no existe para el hombre que sirve a Dios. La maldición vos mismo te lo trae a ti mismo. Maldición significa sin gracia de Dios, o sea, sin trabajo de Dios en tu vida. ¿Y por qué vos tendrías maldición? Porque vos estás rechazando. Dios te dice en la Biblia, en Deuteronomio, dice, pongo sobre ti la bendición y la maldición. Vos rechazás la bendición, ¿qué te viene entonces? La maldición. Eso Dios nos está haciendo entender. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy, al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.